dispuesto a seguir con el rapapolvo del otro día. No me pongas así, hombre. No, hombre, no, que va, sí, fue apasionante. Mira, ya están por ahí. Me ha comentado que luego igual os da acceso a un par de preguntillas, ¿vale? Quiero comentaros una cosa. Cuando él os vaya a dar acceso al micrófono, os aparecerá una ventana como estas nuestras que estamos apareciendo él y yo, y aparecerá ahí un icono rojo de micrófono que tenéis que activar, ¿vale? Le dais hasta que se ponga en verde, pero también vuestro navegador, Google, el Chrome o, bueno, el navegador que estéis usando en ese momento, os pedirá acceso a vuestro sistema operativo para acceder a cámara o al audio, ¿vale? Estad atentos para activar también eso os lo pedirá una sola vez y a funcionar. Y con esto, avanti o popolo, a la riscorsa. Perfecto. Muchas gracias, Jonathan. Salud. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Ya he visto que algunos de vosotros habéis tenido algún problemilla. De hecho, bueno, tal y como voy a enfocar la clase de hoy, va a ser como un pequeño repaso a cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la web y a la hora de publicarla. Son unos pequeños detalles, ¿vale? Voy a hacer una pequeña práctica en directo para repasar un poco lo que vimos en la segunda clase de presencial que tuvimos y porque como el lunes apenas tuvimos tiempo de ver cómo es el editor de Gutenberg, pues, pero nada, una mini práctica de 10 minutos por repasar, porque he visto que también un par de ellos me habéis hecho alguna pregunta, ¿vale? Y el resto de la clase quiero que sea un poco más interactivo entre nosotros y que me planteéis preguntas. Y ahí sí que será cuando os daré voz para que me hagáis la pregunta y yo os voy resolviendo la duda, ¿vale? Eh, Os voy a poner un enlace, ¿vale? Que esto es un poco lo que os dije que haría para hoy. Me gustaría mejorarlo e implementar, o sea, añadir más cosas, ¿vale? Entonces, no os he enviado el documento porque quiero que sea un documento vivo. Es decir, yo en los sucesivos días iré mejorándolo, añadiéndolo y puliéndolo más, ¿vale? Que aún así tenéis 4 hojas de checklist, ¿vale? O sea que lo voy a poner aquí arriba. Vale, no sé si os sale. ¿No lo he puesto bien? ¿Os sale el call to action arriba, el botón? No. Bueno, si no lo pondré ahí, es que no sé por qué no. Bueno, no sé por qué no sale, así que lo pongo aquí el enlace. ¿Lo veis en el chat? Vale. Es un checklist que voy a ir haciendo yo. De todos modos, voy a compartir la pantalla también, ¿vale? Estáis viendo ya, pues, voy arriba, el checklist. Okay. Mira, ya está puesto arriba el checklist, ¿vale? En el call to action también, arriba en la pantalla. Vale. Como veis en este documento, lo he dividido en, bueno, cuatro partes, más una de sugerencias al final, ¿vale? Como digo, va a ser un documento vivo. Por eso no os envío el documento final, ¿vale? Porque quiero ir añadiendo cosas también en función de lo que vosotros me podáis comentar
tanto durante las preguntas hoy como durante los sucesivos días, bueno, un poco por adaptarlo a vuestras necesidades, ¿no? Pero ahí tenéis ya un poco lo que vamos a repasar hoy los primeros minutos. Luego voy a ver un poco con Sandbox CMS una creación de una página un poco porque veáis otra vez en vivo cómo se maneja Gutenberg, ¿vale? Y luego ya pasaremos a las preguntas. Vale. Obviamente lo primero de todo va a ser, como ya hemos visto, cuando vamos a empezar a hacer una página web, recordamos, pensamos dominio, hosting, igual me da que sea un entorno real, que sea una versión local con XAMPP o con Sandbox CMS, ¿vale? Y sobre todo siempre, en cualquier momento asegurados de tener la última versión oficial instalada de WordPress. Incluso os he puesto aquí un enlace, ¿vale? Para que veáis cuál es la última versión, en qué fecha salió, etcétera, ¿vale? Es información que es bastante importante. Luego, aunque parezca una obviedad, cuando os vayáis a crear un usuario y una contraseña, tanto a vosotros como a posibles usuarios de la web, absteneos de usar usuarios y contraseñas del tipo admin o administrador 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Es decir, utilizar usuarios y contraseñas seguros, ¿vale? Cuando estéis al principio del todo, que vayáis a empezar a hacer una web de pruebas, y aquí ya voy a abrir Sandbox CMS. Una de las cosas que me parece muy importante que tenéis que tener en cuenta es cuando estáis empezando a hacer la web de pruebas, ¿vale? En ajustes lectura, tener marcado esta opción, visibilidad de los motores de búsqueda, disuadir a los motores de búsqueda e indexar este sitio. ¿Por qué? Aquí va a depender. Si estamos en una plataforma de pruebas como es Sandbox CMS, nos puede dar un poquito más igual. Aún así os lo recomiendo. ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar a toda costa es que Google no indexe el contenido de nuestra página web o con las URLs incorrectas, como en este caso la URL de Sandbox CMS, o que indexe bajo URLs. Imaginad que ya tenemos comprado el dominio y estamos trabajando sobre el dominio final, holadonpepito.com, ¿vale? Y ahí estamos creando contenido de prueba. No queremos que Google indexe contenido de prueba, ¿vale? Por eso, lo ideal es, aquí en ajustes lectura, marcar ese check, disuadir a los motores de búsqueda e indexar este sitio, ¿vale? Sí que, obviamente, cuando ya vayamos a lanzar la web, no os olvidéis de desmarcarlos, porque si no, no os indexará Google la web, ¿vale? También lo nombramos en ajustes generales, recordad cambiar el título y la descripción del sitio, ¿vale? Además vimos el ejemplo de que cuando tú buscabas, por ejemplo, en Google Just Another WordPress Site, veíamos que había indexadas en Internet muchas páginas web reales que todavía tenían esa descripción puesta, ¿vale? Porque a la gente se le suele olvidar, ¿no? Es como un ajuste bastante olvidadizo. Y por repasarlo también, aunque no lo he puesto que lo añadiré, importante en ajustes generales, prácticamente nunca, y en vuestro caso casi me atrevería a decir nunca, tenéis que cambiar los ajustes dirección de WordPress URL y dirección del sitio URL. ¿Por qué? Porque realmente, si nosotros cambiamos en estos ajustes la URL, ese dominio, en este caso este tan largo porque es un dominio de prueba, ese dominio, si nosotros ahora ponemos
¿Va a funcionar ese dominio? No, no me puedo inventar un dominio porque sí. Varias cosas. Lo primero, ese dominio tendría que estar comprado, ¿vale? Incluso aunque ese dominio lo hubierais comprado y exista, la instalación de WordPress se ha tenido que hacer sobre ese dominio. Por tanto, si nosotros lo cambiamos, ¿qué va a pasar? Que WordPress va a tratar de buscar el contenido al cual se acceda a través de ese dominio nuevo que hayáis puesto. Como no va a poder encontrarlo porque no existirá el dominio, o aunque exista, no estará enlazado con esta instalación, va a dar error vuestra web. En un entorno real, es decir, si hubiéramos contratado un hosting donde tenemos acceso a todo, no pasaría nada, porque nosotros, a través de las herramientas del servidor de la empresa de hosting, podríamos solucionarlo. En un entorno de pruebas como Sandbox CMS en el que estamos, como solo podemos acceder a lo que es la instalación de WordPress en sí y nos hemos cargado la posibilidad de acceder a la instalación de WordPress, no podemos cambiar ese ajuste, ¿vale? Lo digo por un par de personas que habéis tenido ese problema, ¿vale? Espera, que veo que me habéis comentado bastante mientras yo hablaba. Y me dices, ¿cómo se hacía? ¿A qué te refieres? Bueno, sí, bueno, sí. Bueno, si no, luego cuando os dé voz me preguntas exactamente eso, ¿vale? Por no quedarnos ahora muy parados. Pilar, sí, todo lo que hagamos en este entorno de pruebas, luego obviamente se puede pasar a un entorno real. De hecho, tanto en el listado de plugins está anotado y os lo volveré a comentar ahora al final de todo, ¿vale? Revisad también al principio del todo, lo mejor es antes de empezar a crear contenido, incluso los ajustes medios, que son aquellos que nos permiten establecer los tamaños de las miniaturas que va a generar WordPress. Incluso si no las vamos a utilizar, recordad, para desactivar una miniatura, 00, ¿vale? Cambiar la categoría por defecto del blog. Si recordáis, en ajustes escritura, aparece categoría por defecto para las entradas, que pone uncategorized, ¿vale? O sin categoría si la instalación la hubiéramos hecho en español, pondría sin categoría o en inglés uncategorized, ¿vale? Esto no quiere decir que no existe, si recordamos, no quiere decir que sea una categoría, es decir, que no haya una categoría por defecto, sino que la categoría por defecto es una categoría que se llama así. Entonces, para que no se indexe contenido bajo esa categoría, que quedaría muy feo decir al usuario, esto está categorizado en la categoría sin categoría, ¿no? Eso va a quedar muy feo. Recordad, en entradas, categorías, lo vamos a poder cambiar, ¿vale? Le damos otro nombre, otra URL y listo. ¿Ok? Eliminar el contenido predeterminado. En determinadas instalaciones de WordPress, y digo en determinadas instalaciones y no en todas, porque depende de cómo hagamos la instalación. Una instalación por defecto normalmente siempre va a tener contenido de prueba. WordPress por defecto genera una página de prueba, una entrada de prueba, un comentario de prueba, etcétera, ¿vale? E incluso, según como la hemos instalado, va a haber más contenido de prueba. Y según como lo instalamos, igual no hay nada. Pero bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta. Ese contenido de prueba, borradlo, porque si no, estará en vuestra web. Y aunque vosotros no añadáis ningún enlace para que la gente pueda ir ahí, Google sí que va a ir ahí y va a indexar contenido de prueba, ¿vale? Entonces, eso es importante que lo recordéis y que lo borréis antes de publicar nada, ¿vale? Incluso desde el principio, muchísimo mejor. En cuanto a los plugins, ¿podemos instalar todos los plugins que queramos?
Sí, obviamente podemos instalar todos los plugins que queramos, pero tenemos que tener en cuenta que deberíamos utilizar únicamente aquellos que de verdad vamos a utilizar. No porque sea negativo tener muchos o pocos plugins, sino porque al final cada plugin cuenta. Muchos pocos hacen mucho y entonces piensa que un plugin, aunque sea de forma mínima, ralentiza un poquito la web. Y no solo porque ralentice la web, sino porque cada plugin instalado requiere tener que mantenerlo y actualizarlo, ¿vale? Entonces es generar un trabajo innecesario. Entonces, cuando vayamos a determinar qué plugins tenemos, es importante incluso al final, por ejemplo, revisar otra vez todos los plugins que hemos instalado y decir, vaya, al final este no he tenido que utilizarlo, lo voy a borrar. O, mira, había utilizado este plugin, pero luego que he instalado este otro plugin, me sirve para las dos funcionalidades que querías, pues puedo prescindir del otro. Es decir, esa es una tarea que tenemos que tener revisada siempre, ¿vale? Algunos de los plugins más habituales que sí que solemos utilizar siempre es un plugin como Yoast SEO o Rank Math, igual me da, cualquiera que nos ayude y nos dé pautas para mejorar el posicionamiento de nuestra web, ¿vale? Contact Form 7, que es el que nos va a ayudar a crear formularios de contacto, aunque recordad que depende de lo que vayamos a necesitar, incluso, por ejemplo, GetWith tiene un propio bloque de formularios, ¿vale? Sí que me parece bastante importante, y aquí os lo vuelvo a remarcar, es que lo ideal sería utilizar o configurar WordPress para que envíe los correos a través del protocolo SMTP. Es decir, que no sea el código quien lo envíe, sino que de verdad exista esa dirección de correo electrónico en el servidor. Por ejemplo, si nuestra web, imaginar que es holadonpepito.com, pues lo ideal sería ir a nuestro servidor, crear un norepli@holadonpepito.com o un info@holadonpepito.com o lo que queramos, crear esa dirección de correo y a través del plugin Easy WordPress SMTP configurarlo, ¿vale? Y de tal forma que el remitente siempre sea ese. Obviamente, en una web de prueba como Sandbox todavía no. Va a haber ajustes, como este concreto que digo de SMTP, o como el siguiente que menciono, Item Security, es decir, un plugin de seguridad. Esos plugins que afectan mucho a lo que es la instalación en sí de WordPress, no los vamos a hacer sobre un servidor de prueba, sino lo haremos ya cuando lo llevemos a un entorno real, ¿vale? Por eso, David, luego hablaremos, me cuentas exactamente qué problema has tenido, porque no he podido acceder y no he visto exactamente qué problema has tenido. Entonces, luego cuando esto me cuentas bien y lo vemos, ¿vale? Entonces, todos aquellos plugins que generen un cambio de ajustes del servidor, como Item Security o SMTP o un plugin de caché, lo ideal es no aplicarlos en entornos de prueba, sino ya en entornos reales, ¿vale? Acordaos también de configurar en ajustes generales, y esto obviamente sería un momento idóneo para cambiarlo, en ajustes generales cambiar la dirección de correo electrónico del administrador. Si tenemos cualquier problema, a dónde nos va a enviar el correo es a esa dirección, ¿vale? Bueno, este lo he puesto en un orden incorrecto, pero bueno, luego lo cambiaré. Luego lo menciono. Cada vez que subamos imágenes a WordPress, a nuestra web, lo ideal sería subirlas optimizadas, ¿vale? Si no las hemos subido optimizadas o no estamos seguros de que todo el mundo las haya subido así, instala un plugin tipo Smash o ShortPixel que optimice las imágenes. E incluso, si queremos asegurarnos de que las imágenes no se suben demasiado grandes, aquí tenéis el tamaño, ¿vale? 1920 por 1980 sería el tamaño máximo y con un plugin como Insanity lo que vamos a hacer es que no permita subir imágenes tan grandes, ¿no? Bueno, más bien las va a permitir, pero las va a redimensionar de forma automática. Y luego aquí se ha puesto también una nota de qué tipos de formatos de imágenes existen, ¿vale? Y para qué las utilizaríamos. Como decía el lunes, JPG para fotografías, PNG para iconos, gráficos sencillos, etcétera, logotipos, GIF únicamente para imágenes animadas y los SVG ya cuando queremos utilizar también imágenes vectoriales, por ejemplo, para el logotipo de nuestra página web. En ese caso utilizaremos un plugin como SaveSVG, ¿vale? Eso es un poco lo que ya comenté.
Antes de lanzar también nuestra web, recordad, tenemos que quitar todo lo que sea texto de prueba. Sí que es cierto que cuando estamos maquetando y creando contenido, muchas veces, pues ponemos nuestros servicios, por ejemplo, SEO, marketing, desarrollo, ¿no? Y dentro de la descripción de cada uno, en lugar de ponernos a desarrollar todo, pues igual hemos puesto texto de ejemplo tipo Lorem Ipsum. Importante, no os olvidéis luego de quitarlo. He visto muchas web profesionales donde en alguna zona se ha olvidado y sigue manteniendo esos textos de ejemplo, ¿vale? Eso es importante. Vale. Voy a abrir ahora un melón importante, ¿vale? Que es asegúrate de que cumples la ley, ¿vale? Obviamente, ni yo ni vosotros sois abogados, pero sí que mínimo tened en cuenta un poquito qué tipo de cosas hay que tener en cuenta, ¿vale? En España lo que debemos cumplir principalmente es el Reglamento General de Protección de Datos, o como muchas veces se le conoce, RGPD, ¿vale? Esto es un reglamento europeo. ¿Qué quiere decir? Un reglamento europeo es pues eso, un reglamento que los países miembros de la Unión Europea tienen que aplicar en leyes. Sí, el reglamento no es una ley. En el caso de España, es la Agencia Española de Protección de Datos quien se encarga de adaptar ese reglamento a leyes españolas, ¿vale? Por eso he puesto ahí a epd.es, porque además tiene una guía bastante buena de qué medidas tenemos que tener en cuenta en nuestra web, ¿vale? Que se le he enlazado ahí también. Pero así un poco como resumen, se dirían dos principales cosas, ¿no? Que son importantes, que son ofrecer al usuario la información de quiénes somos, ¿vale? Y con eso no me refiero a la página quiénes somos de forma poética, sino literalmente cuál es nuestro nombre, nuestros apellidos, nuestro DNI y qué forma de contacto tiene una persona que accede a nuestra web con nosotros, ¿vale? Tanto física como electrónica, ¿vale? Por eso normalmente se suele crear para esto, que es así como datos más sensibles, una página llamada aviso legal que puede estar enlazada en cualquier sitio. La Agencia Estatal de Protección de Datos no especifica que tenga que ser supervisible ni nada. Por ejemplo, normalmente la gente lo suele enlazar en el pie de página, abajo del todo, ¿vale? Y esta página no tiene por qué ser rastreable por buscadores. Es decir, tiene que estar en nuestra web, pero no tiene por qué Google conocer que existe esa web, ¿vale? Por verlo un poquito rápido, voy a ir a plugins, voy a instalar Yoast. Me parece un ajuste bastante interesante. No vamos a ver todo Yoast, porque con Miguel Ángel ya veréis lo que tenga que ver con a nivel de SEO, pero sí este ajuste. Imaginad que nosotros estamos creando la página de aviso legal. ¿Vale? Aquí está pues nuestro nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí abajo, si os fijáis que ya tenemos aquí lo de Yoast SEO, en la parte de avanzado, lo que le podemos decir es permitir a los motores de búsqueda mostrar esta página de resultados y le diríamos que no. ¿Por qué? Porque esta página no tiene que estar publicada en nuestra web, tiene que ser accesible y visible por todos los usuarios, pero por los usuarios que acceden a nuestra web, no por Google, ¿vale? Más que nada porque va a aparecer nuestro nombre, apellidos, dirección, DNI, y no queremos que esa información esté demasiado pública en Google, ¿vale? ¿Es obligatorio poner esta información? Sí. ¿Todo el mundo? Casi todo el mundo. La Agencia Estatal de Protección de Datos dice que tiene que poner esa información toda aquella página web que tenga algún tipo de fin comercial. En el aspecto más amplio del concepto intención comercial, ¿vale? Es decir, si tú tienes un blog sin más que publicar recetas y punto, y es totalmente personal, pues igual no. Pero en el momento que te pongas, por ejemplo, suscríbete a mi newsletter porque luego te voy a vender X, o contacta conmigo porque igual luego quieres comprar mi libro, o pongo publicidad en mi web, etcétera. Cualquier cosa
que de forma directa o indirecta yo pueda rentabilizar esa web, entonces ya es comercial y por tanto tengo que tener esa información, ¿vale? Solo cuando es exclusivamente algo personal y no voy a monetizar ni de forma directa ni indirecta mi web, es cuando no voy a tener que poner esa información. En el resto de los casos, siempre, ¿vale? Y la otra parte, aparte del aviso legal, es decir, del quiénes somos, qué información, qué datos vamos a guardar de los usuarios. Y aunque no creas, cualquier web almacena datos, siempre. Aunque no seas consciente, por ejemplo, cada vez que alguien está dejando un comentario en un artículo de blog, está dejando datos, porque está dejando su nombre, su correo electrónico, el propio comentario en sí, y es un dato. Por ejemplo, cuando alguien te envía un formulario de contacto, cuando simplemente por visitar tu página web, realmente, si tú, por ejemplo, tienes Google Analytics, entonces estás dejando una cookie en su ordenador por la cual tú vas a recibir información respecto de cuántas veces ha visitado tu página, ese usuario. Todo eso es información, son datos que vas recopilando de los usuarios, ¿vale? Tú o terceros a través de ti, como por ejemplo el caso de Google Analytics. Por tanto, toda esa información tiene que quedar clara. Si yo accedo a tu página web, lo que me tiene que quedar claro es qué información guardas tú de mí, ¿vale? Y todo eso irá establecido o desarrollado en una página que, como por la típica política de privacidad, ¿vale? De hecho, WordPress ya ha tomado bastantes medidas. De hecho, si vamos a ajustes privacidad, vemos como ya podemos establecer una página de privacidad, incluso tenemos una guía que nos ayuda a detectar qué información, qué datos de los usuarios estamos guardando, ¿vale? Y también, además, por ejemplo, en la página de ajustes comentarios también tenemos ahí un check que pone mostrar la casilla de verificación de aceptación de cookies en los comentarios, permitiendo que se establezcan los cookies de autor de comentarios. Es decir, como las cookies tienen que ver con los datos, tenemos que hablar no solamente de qué datos recogemos de los usuarios, sino también de qué cookies vamos a almacenar en sus ordenadores. Para eso también, además de lo que son los propios ajustes de privacidad que tiene WordPress, que comento en ajustes privacidad, os recomiendo un plugin como EU Cookie Law, ¿vale? Ese plugin lo que nos va a permitir es poner el típico aviso de que estamos almacenando cookies en el ordenador de la persona que nos visita, ¿vale? Y además va a bloquear esas cookies si el usuario no las acepta. Es un plugin que funciona bastante bien, ¿vale? Entonces, como digo, una página de política de privacidad donde se informe de todos los datos que vamos a recoger del usuario, el aviso de cookies, además ese aviso de cookies tendrá que tener un enlace a esa política de privacidad, ¿vale? Y luego hay otro aspecto también que indico aquí también en el último párrafo, que es, por ejemplo, en la página de contacto, cuando el usuario vaya a rellenar el formulario, tiene que haber dos cosas. Por un lado, una información resumida de esa política de privacidad, es decir, este nuevo reglamento, para que a la gente le sea accesible esa información y no tenerse que leer toda la política de privacidad y sin leérsela ya tenga cierta información, lo que requiere y obliga es que en la página de contacto, es decir, antes de dar datos personales, y aquí ya hablo de los datos personales, saber a quién se los estoy dando y para qué, básicamente. Para ello, una de las cosas que te dice es, vale, pues tienes que informar en esa misma zona quién va a ser el responsable de los datos, cuál es el propósito, la legitimización, el destinatario y los derechos de los usuarios, ¿vale? Y sobre todo, un check también que el usuario tenga que marcar como que ha leído y ha comprendido esos datos. Por ejemplo, os voy a poner aquí un ejemplo de una página web que se ve bastante claro y así veréis más claramente lo que os estoy indicando, ¿vale? Fijaos, aquí tenemos una página con el formulario, ¿vale? Tenemos el check de consentimiento, como que la persona ha leído la política de privacidad, ¿vale? Y información sobre quién es el responsable, cuál es el propósito en este caso el mantenimiento de la comunicación entre ambas partes, resolución de dudas, eh,
Los derechos, pues el usuario tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ¿vale? Es decir, con un resumen de esa página de política de privacidad, ¿vale? Y eso tiene que estar visible en la misma página donde haya cada formulario de contacto, ¿vale? Y así, un poco como último resumen de sugerencias, acordaos, cada vez que vayamos a crear una nueva página, una nueva entrada, vayamos a subir un archivo a la web, es decir, todo lo que afecta a una URL, que los nombres estén saneados. Cuando digo saneados es que tanto la URL o como el archivo que vayamos a subir no utilice espacios, no utilice caracteres especiales, tampoco letras especiales tipo la ñ o la C cerilla. Si vamos, en lugar de utilizar espacios, utilizar un guión medio y no un guión bajo, usar preferiblemente minúsculas, nunca mayúsculas, ¿vale? Esto tanto en los archivos como en las fotos que vayamos a subir a la galería de multimedia, como en lo que sería la URL, el slash de la página, ¿vale? Si os acordáis, por ejemplo, en esta página que yo estaba creando aquí ahora de aviso legal, al darle a guardar borrador, en la pestaña en el panel de documento, si vamos a la parte de enlace permanente, ya estamos viendo cuál es el slug de la web, ¿vale? De esta página en concreto, ¿vale? ¿Ok? Y ese es un poco como el resumen. Ah, vale, importante también que se me olvidaba decirlo. En estas URLs, nombres de categorías, de URLs, de páginas, de entradas, de archivos, pueden tener números, pero nunca pueden empezar por números, ¿vale? Es decir, una URL o un nombre de archivo puede tener un número en el nombre, pero el primer carácter no puede ser un número, ¿vale? Para hacer un pequeño repaso de cómo funcionaba Gutenberg y WordPress, ¿vale? Si os fijáis, aquí tengo una instalación principalmente, prácticamente vacía, lo único que tengo es, ¿veis? Como decía, el contenido de prueba, ¿vale? Es una página de ejemplo. Este es el típico contenido que decía que lo que tenemos que hacer es borrarlo, ¿vale? Y lo que voy a hacer, si os acordáis, tenemos en apariencia temas, en los temas que vayamos a utilizar, voy a instalar el tema GetWith. Otros temas así que os puedo recomendar, que tenéis también tanto en el listado como en las diapositivas que vimos, es GetWith, Astra, GeneratePress y otros tantos, ¿vale? En algún caso concreto, si me queréis preguntar, me lo preguntáis específicamente, sin problema, ¿vale? ¿Veis? Al activar este tema, GetWith base, una de las cosas que ya nos recomienda es instalar el plugin GetWith. Pues lo vamos a instalar. ¿Vale? Este plugin básicamente lo que hace es añadir nuevos bloques a Gutenberg y además los bloques que añade principalmente se caracterizan no solo porque añade un bloque nuevo, sino porque esos bloques tienen muchas opciones más de personalización. Por poner un ejemplo, claro que podemos crear un bloque de sección por defecto en Gutenberg sin necesitar ningún plugin, pero por ejemplo GetWith, que también tiene un bloque de sección, la principal característica es que ese bloque trae muchas más opciones de personalización que las que tiene el bloque por defecto, ¿vale? Como sugerencia, si tenemos un bloque por defecto que nos sirve, mejor utilizar el bloque por defecto que un bloque que traiga un plugin, ¿vale? Vamos a crear la página de inicio, por poner un ejemplo. ¿Vale? En la página de inicio, bueno, en el editor de Gutenberg, si vemos, una de las cosas que tenemos es la parte superior, que sería la barra de herramientas. Os recomiendo siempre tener aquí activada en las opciones de arriba a la derecha la barra de herramientas superior. Esto básicamente lo que hace es, cuando yo estoy en un bloque,
que me aparezcan aquí todos los botones de personalización de ese bloque, ¿vale? A la derecha, el panel de las opciones de configuración del documento y la del bloque que tengamos activo. Y en este icono que tenemos aquí, la navegación de bloques, ¿vale? Una de las cosas que me parece bastante chula también de GetWith, si volvemos al panel arriba a la izquierda con el simbolito de WordPress, es este otro plugin que nos recomienda, One Click Demo Import, ¿vale? ¿Para qué nos va a servir este plugin? Es interesante sobre todo porque nos puede ayudar a crear contenido demo y sobre todo a ver cómo ha construido con Gutenberg el contenido, ¿vale? Nos puede dar sugerencias, ideas de diseño, decir, vaya, no sé cómo hacer esto. Bueno, pues lo veo en la demo, cómo lo han hecho ellos y a partir de ahí puedo aprender a hacer otras cosas, ¿vale? Espera que no sé si me lo está instalando, si no. Vale. Una de las cosas que vamos a tener ahora es el bloque Template Library, ¿vale? Ese bloque, por ejemplo, nos permite instalar zonas ya predefinidas de contenido, ¿vale? Ejemplos que podemos ver cómo los han maquetado. De esa forma, como decía, ya vemos, veis que han instalado una sección y dentro de la sección tenemos un bloque de columnas. La primera columna tenemos 2 bloques de encabezado, 2 de párrafo, un espacio, un botón y la otra columna una imagen, ¿vale? De esta forma podemos ir construyendo también una página a base de contenido de demostración para ver simplemente, no porque tenga que ser exactamente así, pero para que nos ayude a ver cómo crear contenido, ¿vale? A ver. ¿Qué hay que hacer para quitarlo de no seguro de un sitio web? Vale. Ahora que hemos repasado un poquito ya lo de Gutenberg y quedan 20 minutitos, lo que vamos a hacer ya es pasar a vuestras preguntas, ¿vale? Esta pregunta que me ha lanzado Pilar es bastante sencilla. En el caso, por ejemplo, de Sandbox CMS, es decir, de un entorno de pruebas, ni es necesario ni se puede, ¿vale? Cuando pone aquí arriba no seguro, ¿veis? En la barra de navegación, básicamente dice no seguro porque no tenemos un certificado de seguridad, ¿vale? Es decir, un certificado de SSL. Una de las cosas que vamos a tener que hacer cuando contratemos un hosting es instalar un certificado de seguridad. En el propio panel de administración del hosting suele venir ya. De hecho, se llama Let's Encrypt. En las diapositivas lo tenéis, ¿vale? Os lo he escrito ahí cómo se pronuncia. Una vez que hemos hecho ese cambio, o sea, bueno, hemos instalado ese certificado, un plugin que además lo tenéis en el listado también. Con este plugin que tenéis en el listado, podéis convertir vuestra instalación en segura, es decir, que trabaje ya con ese certificado que hemos instalado a través del hosting. Existen certificados gratuitos como Let's Encrypt, que es el que he comentado, y certificados de pago. No es que sea necesario. Para quitar simplemente lo de no seguro, es eso. Este plugin de Really Simply SSL nos permite hacerlo de forma automática. Obviamente, todo de forma manual siempre es mucho mejor, ¿vale? Porque no tenemos que depender de un plugin, pero vamos, que funciona muy bien el plugin, ¿vale?
Un tema que case bien con WooCommerce. Bueno, que case bien es un poco relativo. Si te refieres a lo que es estética, en general la estética la determina WooCommerce, ¿vale? Por tanto, tengamos el tema que tengamos, la estética va a ser casi siempre muy similar y casi todo va a depender de la creatividad que tengamos nosotros a la hora de montar todo lo que es en sí la tienda. Sí que es cierto, es decir, prácticamente por ese mismo motivo, casi todos los temas son compatibles con WooCommerce. Lo que pasa que sí que es cierto que hay temas que han sido desarrollados modificando ya parte de los archivos de WooCommerce, como por ejemplo el tema Aurum, ¿vale? Que han modificado parte de los archivos de WooCommerce para que se vea un poquito diferente. Entonces tienes una tienda online, tienes WooCommerce, pero no se nota tanto que es WooCommerce. Pero claro, esa estética, quien la determina es WooCommerce. Y entonces, o instalamos un tema de este, es como Aurum, que os digo, que tampoco hay muchos y tampoco es que sean una maravilla, ¿vale? Casi todo lo recomendable es ahí a través de código CSS y personalización, ¿vale? Es decir, para adaptarlo como nosotros queremos, ¿vale? Y digo esto no porque no haya opciones de personalización, sino porque me imagino que van los tiros más en cuanto a personalizar al detalle. Si queremos siempre personalizar al detalle y cosas como, por ejemplo, en el caso de WooCommerce, hacer CSS, ¿vale? Sí, ¿puedo repetir dónde he sacado la barra de herramientas superior? Sí. La barra de herramientas superior, supongo que te refieres a esta, ¿vale? La tenemos arriba a la derecha, bueno, en los tres puntitos, ¿vale? Barra de herramientas superior. Si no la activamos, no es que no esté. Lo único que si te fijas está aquí, ¿vale? La única diferencia de marcarlo es que en lugar de aparecer aquí flotando, aparece aquí arriba y así ya aparecen todas las posibles. De la otra forma, cada vez te aparece una zona diferente y no todas las posibles, ¿vale? A ver, Oscar, te voy a dar voz, ¿vale? Por lo que me preguntas de lo de la privacidad, porque no entiendo muy bien qué me quieres decir, si me explicas mejor, ¿vale? A ver, mira a ver si te sale el aviso para poder hablar. Creo que lo he hecho bien. ¿Te sale, Oscar? Hola. Hola, perfecto. Cuéntame la pregunta, que no la entiendo muy bien. No, es nada porque yo he entendido más o menos que lo de la política de privacidad y todo esto y la forma de contacto y todo lo que sea conforme a la ley y tal, lo entiendo más como a una empresa que venda algún producto o que pueda tener algún tipo de reclamación o que algo así. Si haces un blog sobre lo que sea contando, yo qué sé, tus recetas de cocina, ¿hace falta también tener toda la información, nombre, apellidos de todo esto legal o no? La política de privacidad, siempre. El aviso legal, solo si hay intención comercial, de forma directa o indirecta. Es Vale, decir, tú igual en el blog no vendes nada, pero tienes publicidad de AdWords. Si tienes publicidad de AdWords, ya hay una intención comercial. Ya tienes que poner el aviso legal. vale, ¿Vale? vale. Ok. Vale, gracias. Nada. A ver. ¿Cómo se llamaba el plugin de contacto? Uno de ellos es Contact Form 7. De todos modos, en el listado de plugins tienes ese, tienes Gravity Forms, tienes WP Forms, hay varios, ¿vale? Yo recomiendo Contact Form 7 porque aunque no es el más intuitivo y el más fácil, es uno de los más potentes y más limpios, ¿vale? Además es totalmente gratuito y de código abierto, ¿vale? Víctor, te voy a dar voz porque no sé qué me quieres decir, ¿vale?
Ya me dirás si te sale. Ah, no tienes micro. Vale, pues intenta redactármelo un poquito más completo mientras voy respondiendo a otro, ¿vale? Porque no he entendido muy bien a qué te referías. Vale. Te voy a dar voz, David, y así me comentas lo que me decías antes, ¿vale? Y a ver si te lo puedo solucionar. Hola, buenas. Buenas, David David, dime. Aragón para Fernando Simón. ¿El qué? No, bueno, te comentaba, si quieres lo hablamos por privado por no comerme la comisión de Lo la que gente. quieras, depende de la duda que sea, si es algo que vaya a ayudar Es a que todos. accedo a Sandbox y me da... Entro a la web como si fuera un usuario con permiso, sin permiso de edición, vamos. No sé cómo decirte. Vale, lo vemos luego exactamente qué es lo que te pasa porque entiendo que ese es algo que has tocado que no, ahora mismo no sé qué es y ya tendría que ver un poco tu pantalla, tu blog y todo para Te decirte, pues es que paso es esto. contraseñas por mail y lo vemos. Vale, pásame lo que es la URL y el usuario y la contraseña. Bueno, importante, ¿vale? Bueno, te quito ya el esto y así os digo un poco a todos. Cuando me vayáis a entregar lo que es el ejercicio, ¿vale? Recordad, tiene que ser una web con 3 páginas. Tengo que ver que os lo habéis currado un poquito, que le habéis dedicado alguna hora, ¿vale? Es decir, que no hay un parrafazo de texto en cada página y punto, sino que hay algo de diseño, de maquetación, que habéis instalado algún plugin. Ya veis que no soy muy estricto, no os voy a decir qué tenéis que crear, ni lo dejo un poco a criterio vuestro, ¿vale? Pero para ver que hay cierto trabajo, me tenéis que dar un usuario con permisos de administrador. Para darme un usuario con permisos de administrador, recordad, como creo que estoy compartiendo mi pantalla todavía, si lo veis, tenéis que ir aquí a usuarios, añadir nuevo, creáis un usuario para mí, como queráis, la contraseña y perfil administrador, ¿vale? Ups, espera, que lo he quitado. Ya no sé qué he hecho. Aquí estoy, vale. Me creáis un usuario, da igual que pongáis esos datos o los que queráis, ¿eh? Simplemente un usuario con el perfil administrador y me lo enviáis, básicamente para poder ver todo lo que habéis creado, ¿vale? También de cara a que si tenéis alguna duda, yo puedo acceder y ver por dónde van los tiros. Si la duda viene porque no podéis acceder y os ha ocurrido algo, lo que me tenéis que dar es no acceso aquí, sino acceso directamente a vuestra cuenta de Sandbox. Y así veo lo que habéis creado y todo, ¿vale? A ver. 3 páginas, 2 artículos de blog, ¿vale? Yo tengo problemas con la visibilidad del contenido. A ver. Te voy a dar voz, ¿vale? Jimene. Y me cuentas un poquito, a ver qué te pasa exactamente. Aún quedan 10 minutos, Pilar, tranquila. ¿Te sale, Jimene, lo del para aceptar el micro y así me cuentas la duda? ¿No? Espera, a ver si no lo he hecho, yo creo que... Le voy a volver a dar, a ver si te sale. ¿Te sale? Sí.
Lo tenéis en usuarios, añadir nuevo. Importante, en usuarios, añadir nuevo, lo que tenéis que hacer es darme un usuario, me da igual los datos, aquí he puesto este usuario porque es el que usualmente pongo yo, pero si queréis poner profe, pues ponéis profe, lo que queráis, me da igual, o Kunel, lo que queráis de nombre de usuario. Importante, sí que prefiero que pongáis aquí mi dirección de correo electrónico, porque si no me ponéis bien la contraseña o lo que sea, voy a poder restaurarla, ¿vale? Os la copiáis de todos modos. Importante, perfil administrador, para poder echar un ojo a todo. ¿No? Bueno, pues no pasa nada. Luego, si no, voy a ver si releo tu pregunta y la entiendo, y si no, a ver, me decías. Yo tengo problemas con la visibilidad del contenido. Como no me seas un poco más concreta, no sé a qué te refieres. Escríbemelo de forma concreta y si ves que no va a dar tiempo, escríbemelo por privado en la plataforma y tratamos de verlo. Si no, una mala, ya, bueno, lo vemos ahí a ver cómo lo podemos solucionar, ¿vale? Yo creé la página en Sandbox, pero ahora no me deja entrar, o sea, como si no estuviera registrada en WordPress. ¿A Sandbox te deja entrar? Te voy a dar acceso, ¿vale? Al micrófono, María. ¿Sí? Hola, María. A ver, dime. Hola. Yo he creado el usuario en Sandbox y entonces ahí sí que puedo entrar y me sale en tablero, me sale como la URL, pero si le doy, solo va como a una página web que obviamente es de prueba, o sea, es lo que había porque no había tocado nada. Pero no me deja entrar no veo la forma de entrar a WordPress. Vale. Para poder acceder a la zona de administración, acuérdate, siempre es lo que es la URL, en este caso la URL de prueba, ¿vale? / wp-admin, ¿vale? Fíjate, por Eso ejemplo, lo tengo que añadir. Exacto, la URL. Vale. Fíjate, aquí, en este caso, si ves mi pantalla, el dominio de prueba es el dominio un poco raro, .sandbox.cms.com, y ya pones / wp-admin. Y de ahí ya el usuario y contraseña que te ha dicho, ¿vale? Pero es que a mí no me ha llegado ningún usuario y contraseña. Mira, si te fijas, aquí lo tienes de todos modos, en el propio Sandbox. Él te ha añadido uno y te lo pone en Sandbox. Ah, vale. ¿Lo veis? Sí. Sí, mira, voy a Dashboard, el escritorio, para que lo veas, ¿vale? Sí. Te lo pone tanto aquí, usuario y contraseña, como si le das al botón View. Ah, vale. ¿Vale? Vale. Os recomiendo de todos modos, si queréis, por facilidad, que os creéis otro usuario adicional, administrador, ya con vuestro usuario y contraseña, por agilidad para vosotros. Pero bueno, si no, ahí tenéis el usuario y contraseña que te ha puesto Sandbox. Vale. Que este paso no lo sabía yo. Vale, gracias. Tranquila. Vale. Siguiente. Pilar, el otro día mencionabas el paquete de plugins de JetEngine, o supongo que te refieres Jetpack. En mi empresa usan ese y es un lío de pasos para hacer cada cosa. ¿Se puede hacer listas con filtros sin ese plugin? Te voy a dar voz porque no termino de entender nada de lo que me estás diciendo, perdona, ¿eh? Te doy voz, ¿vale, Pilar? Se supone que te tiene que salir lo del micrófono arriba a la izquierda, a la izquierda, ¿vale? Que te pedirá como unos permisos para darle permiso al navegador a que acceda a tu... Ahí, ahora te digo. Vale. Cuéntame. Yo lo que estoy intentando hacer es un listado, pues una especie de portfolio
que luego el usuario de la web pueda filtrar. Pues quiero ver los proyectos hechos en Aragón, los proyectos que son sobre cicloturismo o los que son sobre ciclismo urbano. Todo eso lo estoy haciendo con ese paquete de plugins, con el paquete ese de Jetpack, pero son 257.000 pasos o yo me estoy liando. Es que para hacer eso Jetpack no es el plugin más adecuado. Ahí va a depender mucho de qué maquetador estés utilizando. ¿Estás utilizando Gutenberg? ¿Estás utilizando Visual Composer? ¿Estás utilizando Divi? ¿Cuál estás utilizando? Es que ya utilizaban Elementor y yo no puedo cambiar a mitad, ¿no? Claro. A ver, en el caso de que estés utilizando, por ejemplo, Elementor o Divi, que ya son compatibles con Gutenberg, sí que puedes mezclar con Gutenberg. ¿Por qué perdón, que me trabo. ¿Por qué con Gutenberg sí que puedo mezclar? Básicamente porque Gutenberg ya lo estás cargando porque viene nativo en WordPress, ¿vale? Entonces, de hecho, mira, os voy a enseñar, a ver si me acuerdo exactamente dónde. Mira, aquí, por ejemplo, yo creo que voy a poder acceder y os lo enseño. Te lo voy a enseñar con Divi, pero con Elementor es exactamente igual. Es que ahora no tengo un usuario y contraseña para podértelo enseñar rápido, ¿vale? Pero... aquí tampoco, espero. O sea, pero sí o sí hace falta un plugin. No se puede hacer que las entradas se puedan filtrar de esa manera. No, por defecto no, porque por defecto las entradas de WordPress siempre van a salir de forma cronológica, ¿vale? Nunca van a tener otra forma de mostrarse, siempre va a depender de un plugin. Yo te voy a decir cómo es con Gutenberg, porque es que justo Elementor es el que menos manejo. De todos modos, luego hablaré con un compañero que trabaja principalmente con Elementor por si me da una opción mejor de la que te voy a decir yo ahora, ¿vale? De hecho, que sepas también que además ahora en Zaragoza hay meetups de Elementor, ¿vale? Que son reuniones para aprender Elementor gratuitas. Y además ahora se están haciendo online, con lo cual, pues, mucho más fácil, ¿vale? Un poco porque veáis esto. Espera, que tengo que activar esto, si no... Por otro lado, te quería preguntar también el tema de las plantillas, si para eso también hace falta un plugin. Ahora vamos a esa pregunta, ¿vale? Un segundo. Cuando estás, por ejemplo, en Gutenberg, ¿vale? Puedes mezclar dos editores. Por ejemplo, fíjate, yo ahora estoy con Gutenberg, me da igual que sea Elementor, que sea Divi, ¿vale? Una de las cosas que, cómo podemos mezclar es porque todos, claro, por ejemplo, si tienes Divi o Elementor, verás que tienes como un bloque de Divi. Entonces, tú trabajas con Gutenberg y mezclas dentro de Gutenberg Divi o Elementor, ¿vale? Entonces, en el caso de poder añadir el tema que me cuentas de, por ejemplo, post que puedas filtrar, etcétera, ¿vale? El plugin GetWidth con el custom post type, con ese bloque, vas a poder añadir los posts y puedes añadirle filtros, etcétera, ¿vale? Entonces, sería la forma de mezclar lo que sería Elementor con Gutenberg, ¿vale? Pero ya te digo, le preguntaré al compañero este que sabe Elementor que me especifique un poquito mejor a ver si en concreto en Elementor hay una opción mejor, porque ahora, ya te digo, como no es mi día a día Elementor que lo toco para cosas puntuales, no lo sé. La otra cosa que me preguntas de plantillas, ¿qué es exactamente? En las webs de las empresas en las que he estado, siempre, aparte de páginas, debajo o encima tiene un apartado llamado plantillas. Y entonces hay algunas que se llaman Theme Builder, en las que tú puedes generar una plantilla que cada vez que metas una entrada o una página asociada a esa plantilla, asume ese formato automáticamente. Pues no tengo ni idea. Yo creo que eso tiene que depender de algún plugin o el tema que tengas activo. Porque ahora mismo lo desconozco. Por ejemplo, los cabeceros o los pies de página que se repiten en todas las páginas.
Claro, pero es que eso dependerá concretamente de ese tema o de ese plugin, no es de WordPress. Entonces, como desconozco ahora exactamente de qué tema o de qué plugin concretamente me estás hablando, no te puedo decir. Bien, o si me das acceso o me envías una captura, igual te puedo ayudar un poquito más, pero así sin saber de qué tema o de qué plugin. O sea, en la página en la que estamos ahora, en la que hemos abierto todos de prueba, que no tiene nada metido, no hay ninguna forma de decirle generar una cabecera que sea común para todos los bloques. No, porque eso va a depender del tema. Siempre eso va a depender del tema y el cómo lo vamos a poder modificar siempre va a estar en apariencia personalizar, ¿vale? En el caso de GetWidth, por ejemplo, todo lo vamos a tener ahí, en apariencia personalizar. En el caso de Divi, por ejemplo, va a estar entre apariencia personalizar y en Divi opciones del tema. Además, Divi en concreto ha añadido ahora lo que es el generador de temas, que es exactamente lo que tú te estás refiriendo, ¿vale? Que es el poder maquetar la cabecera, maquetar el pie de página, pero eso es concreto de Divi, no de WordPress, ¿vale? La próxima actualización de Gutenberg sí que va a incluir de forma nativa poder editar absolutamente todo, pero hasta ahora siempre dependía de qué opciones de personalización traía el tema, ¿vale? Entonces, son muy pocos los temas que traen un generador de temas como lo que me cuentas, que es básicamente la opción de poder editar por ejemplo, también la cabecera, los menús, el pie de página, ¿vale? De forma, es decir, todos te lo permiten editar, pero digamos que de forma como un maquetador visual más. ¿Te refieres a eso, verdad? Sí. Vale, pues es que eso depende del tema. Entonces, como concretamente el tema que me dices no sé cuál es, no te puedo decir, no te puedo responder, ¿vale? Ya te digo, si me envías una captura y lo conozco, te digo, vale, hazlo así o hazlo tal, o te puedo responder exactamente la duda, pero sin conocer el tema no te puedo decir, ¿vale? Vale, gracias. Vale. Y ya respondiendo a la última duda de David, ¿vale? ¿Qué pasa cuando usas dos plugins que en alguna de sus partes activas hacen cosas parecidas? Ejemplo, opciones de seguridad de Jetpack y otro plugin de seguridad. ¿Explota WordPress? Hombre, pues explotar no, pero casi. Es decir, va a depender de a qué nos refiramos exactamente. Por ejemplo, imaginad que me dices Jetpack, las opciones de botones de compartir en redes sociales y aparte un plugin que incorpore botones para compartir en redes sociales. Ahí no va a pasar nada más que van a aparecer los botones dos veces. Simplemente en Jetpack, que es modular, como es modular, podemos activar o desactivar solo aquellas cosas que nos interesen, ¿vale? Entonces, si vamos a usar, por ejemplo, un plugin de seguridad como Idem Security, no activemos ninguna de las medidas de seguridad de Jetpack y utilicemos las medidas de seguridad del plugin en concreto, como por ejemplo Idem Security. Esto al final pasa como en cualquier ordenador cuando tienes dos antivirus, pues de todo menos positivo, ¿vale? Y bueno, hasta aquí más o menos yo creo que las últimas preguntas que tenía marcadas y aparte que son las 7:20 ya. Y eso, cualquier cosa que tengáis, me enviáis un mensaje en el foro y os ayudo. Acordaos, para el ejercicio me tenéis que enviar usuario y contraseña y la URL de vuestra web, ¿vale? Y un detalle más, perdona, Jonathan, es muy rápido. Os lo enviaré por el foro. 25 no entran, tira. Como sabéis que estamos ahora con el estado de alarma, ninguna de las WordCamps de España se van a hacer, porque eran presenciales, ¿vale? Es decir, que son los congresos sobre WordPress. Bueno, al final va a haber una WordCamp España, que va a ser la primera vez que hay una WordCamp a nivel de país en todo el mundo, y encima va a ser online y gratuita, ¿vale? Entonces, como es gratuita y online, os recomiendo que os inscribáis, que es gratis, y bueno, pues así podéis seguir aprendiendo más cosillas de WordPress, ¿vale? Os voy a poner la URL y os la enviaré de todos modos por el foro, ¿vale? Que os la pongo, si la he escrito bien. Qué tensión. Ay, bueno. ¿Vale? Básicamente es, pues eso, una WordCamp, un congreso sobre WordPress donde va a haber mogollón de ponencias, todas gratuitas y de gente que lo hace por amor al arte, básicamente, ¿vale? Y creo que os puede interesar, ¿ok? Y lo dicho, cualquier cosa, seguimos por el foro de Cunel, ¿vale? Sí, estoy un poco viendo que más o menos todo el mundo le ha hecho clic al vínculo para guardárselo y a la de 3. Sí, sí, vale. Ok, gracias y perdón por el pequeño retraso.
Que va, que va. Yo encantado y además me ha encantado que vayas dando paso a los alumnos porque así hay una comunicación más directa. Y también me apetecía a mí oír voces que no fuesen las nuestras. Sí, Súper además bien. así se hace como más natural, ¿no? Sí, sí, Está sí, bien. sí. Si no Muy me siento bien. raro ya ir solamente leyendo. Está guay, está guay. Bueno, pues Pues ya nada, sabéis, clase grabada y seguís en contacto con él a través del foro y del email que os ha dado. ok. Y no mezcléis dos plugins, que es que no tiene ningún sentido. Es como tener 2 antivirus. No va a explotar, pero casi. Así que, ¿vale? Muy bien. Muchas Nos vemos en la gracias. siguiente clase. Venga, saludos. Hasta luego. Chao.